¿Cómo están amigos rentemprendedores? Bienvenidos una vez más a otro episodio de tu podcast en el cual vamos a revisar los cambios y actualizaciones de la política de cancelación, en especial cómo impactan estos a los anfitriones de Airbnb. Hemos estado viendo cómo Airbnb pues trata de navegar un negocio tan grande como el gran gigante o el monopolio que es Airbnb, porque hay que decirlo, ¿no? Hay que reconocerlo como tal. Airbnb ahora tiene un gran monopolio en gran parte del mundo y su gran rival, como lo hemos mencionado anteriormente, pues es Booking.com. Pero en nuestro hemisferio en donde nos desempeñamos, bueno, pues la opción número uno pues es Airbnb, ¿no? Esto lo forza o lo hace estar cambiando constantemente, estar evolucionando de una manera orgánica, siempre con un fin, con un propósito. Recordamos que Airbnb es una empresa que cotiza en bolsa y pues al final ellos van a estar tomando decisiones, me refiero a los accionistas, la mesa directiva, en fin, para poder mantener a Airbnb a flote, ¿no? En esta ocasión vemos cómo hay una actualización grande, ya que ha introducido pues cambios fuertes o cambios importantes en el marco de las políticas, pasando de la política de circunstancias atenuantes. Recordemos que esa fue una de las políticas que nos tocó vivir, la política de circunstancias atenuantes, a la nueva política de eventos disruptivos mayores. Esta nueva política de eventos disruptivos mayores entrará en vigor el 6 de junio del 2024. 6 de junio del 2024. Los anfitriones de Airbnb que estuvimos activos durante la crisis del COVID-19, pues vamos a recordar con temor y con miedo todo lo que la empresa pues al final del día eludió, esta política de circunstancias atenuantes en marzo del 2020 y permitió a los huéspedes cancelar de manera masiva cualquier reserva en todo el mundo. Por tanto, es notable un cambio de nombre. También, obviamente, Airbnb no lo quiere volver a poner en la mente de todos nosotros anfitriones, de todos nosotros renta emprendedores, porque nos recuerda cosas feas, ¿no? Cosas feas porque nos cancelaban pagos, nos retenían dineros o simplemente dejaban al huésped cancelar y pues te dejaban a ti con todo el paquete. Y bueno, Airbnb saca esta nueva política con un nuevo nombre. Recordemos que Airbnb pues tiene un gran departamento de marketing y siempre que saca un nombre, una tendencia, un cambio, pues viene con fines también de marketing, ¿no? Y en este sentido viene este nombre, pues para que no nos acordemos tanto de esos malos tiempos. Este cambio marca pues un ajuste fundamental en la forma de que Airbnb aborda las reservas afectadas. Ellos le llaman por eventos disruptivos mayores. Más adelante vamos a ver qué significa todo esto de eventos disruptivos mayores, ¿no? Es un nombre muy elegante que al final, pues, ¿qué significa? Estos incluyen obviamente desastres naturales como huracanes, pandemias y otras emergencias a gran escala. Más adelante vamos a definir también lo que significa a gran escala, cuando el gobierno se involucra y vamos para allá. Los anfitriones, particularmente aquellos en áreas propensas a tales eventos, es decir, todos los anfitriones, todos los rentaemprendedores que manejemos propiedades en las líneas costeras, cerca de la playa, cerca de volcanes, cerca de zonas sísmicas, cerca de lugares donde se puedan dar inundaciones, tormentas, que pueda haber afectaciones. Bueno, todos estos eventos comprenden estos cambios y es crucial que nosotros como administradores de propiedades pues tengamos expectativas y sepamos qué hacer y prepararnos para eh, un evento de este tipo, ¿no?
¿Qué está cambiando para los anfitriones de Airbnb con todos estos cambios que vienen? La transición de Airbnb de la política de circunstancias atenuantes, que fue la que comentamos de COVID-19, a la política de eventos disruptivos mayores, representa un refinamiento estratégico en la forma que se gestionan las cancelaciones de reservas debido a eventos imprevistos. Este cambio, que entrará en vigor, ya les había comentado, el 6 de junio del 2024, tiene implicaciones importantes para todos nosotros. Aquí vamos a analizar con profundidad qué implica todo esto. Vamos a empezar de lo amplio y nos vamos a ir a lo específico. La política anterior, que cubría un amplio aspecto o espectro de circunstancias imprevistas, permitiendo que una amplia gama de eventos justificaran cancelaciones de reservas. Anteriormente dejaban a los huéspedes cancelar por muchas razones. Ahora los van a empezar a encarrilar a los huéspedes. La nueva política, la atención se ha desplazado hacia eventos disruptivos mayores. Airbnb tampoco quiere tener que perder su comisión o el dinero de esa ganancia que se generó por la reserva. Entonces trata de ser más específico, tener un filtro más adecuado a ciertas circunstancias para poder clasificar estas cancelaciones en cancelaciones viables o no viables. Estos son eventos que impactan significativamente la capacidad de completar una reserva de manera segura y legal en la ubicación de la propiedad. ¿Qué quiere decir segura y legal? Ahorita vamos a verlo. Como condiciones climáticas severas, restricciones de viaje impuestas por el gobierno y otros sucesos importantes. Entonces, si el gobierno está involucrado en una orden de desalojo, en una orden de cancelaciones de vuelos, en una orden de cancelaciones de cruceros, en una orden de movilidad, entonces ya tenemos un ente al cual Airbnb reconoce como autoridad y permite la cancelación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Simplemente estoy aventando estas ideas a la mesa para que ustedes empiecen a jugarlas. Las implicaciones para los anfitriones. Este cambio significativo o significa que las cancelaciones serán más predecibles y se limitarán a eventos verdaderamente importantes, lo que podría reducir la cantidad de cancelaciones y la imprevisibilidad financiera asociada para los anfitriones. Como se los estaba comentando, Airbnb lo que quiere es cancelar porque afecta a todos, no a todos, afecta a los anfitriones y se afecta a sí mismo. ¿Por qué? Porque regresa el dinero al huésped y bueno, a su vez tuvo que cancelar sus viajes, pero todos los dineros los recupera y el anfitrión se queda, como decimos, bailando y Airbnb pierde su comisión. Esto en un panorama económico como el que estamos atravesando ahorita, de una crisis financiera, una recesión financiera, tiene como objetivo reducir esas cancelaciones o solo permitir esas cancelaciones que califiquen bajo estos requisitos. Airbnb ha introducido una actualización significativa de su marco de políticas, pasando de la política de circunstancias atenuantes a la nueva política de eventos disruptivos el 6 de junio del 2024, como lo habíamos comentado. Los anfitriones de Airbnb que estuvieron activos durante la crisis, bueno, pues se van a acordar de todo eso. Las condiciones claras para los huéspedes, el alcance pues era muy amplio, lo que a menudo generaba ambigüedad sobre lo que califica como circunstancia atenuante. Esta nueva política proporciona pautas claras sobre lo que constituye un evento disruptivo. Los huracanes, como lo habíamos comentado, y también las implicaciones para los anfitriones. Ahora, las cancelaciones a mitad de viaje. ¿Cuántos de ustedes no han tenido cancelaciones a mitad de viaje
y vamos a comparar la política anterior y vamos a comparar la política nueva. En la política anterior no detallaba específicamente cómo se manejaban las cancelaciones a mitad de viaje, lo que dejaba ambigüedad en torno al proceso y las implicaciones financieras tanto para los huéspedes como para los anfitriones cuando ocurría un evento de esta estadía. Es decir, tu huésped ya está dentro y de repente llega un huracán. Bueno, en esta nueva política ahora se establece claramente que si ocurre un evento mayor disruptivo bajo el que caería un huracán, como lo habíamos comentado, durante la estadía del huésped, el huésped puede cancelar el resto de su reserva. Es decir, tu huésped entra lunes de la semana y se supone que se iría el jueves. Para el martes y hay un huracán, el gobierno emite una orden de evacuación. Bueno, entonces el huésped puede solicitar ese reembolso. Los huéspedes tienen derecho a un reembolso por las noches no alojadas. Ojo con esto. No pueden pedir todo el dinero de la reserva, puesto que ya se quedaron en el ejemplo que les di una noche, pero sí pueden pedir las noches que nos están quedando. Y los anfitriones pueden cancelar la reserva sin tener que pagar cargos u otras consecuencias adversas. Entonces, el huésped puede cancelar, puede pedir su reembolso por las noches que no se va a quedar. Y el anfitrión puede pedir de la misma manera un reembolso de la comisión que Airbnb le cobró por las noches que no se está quedando el huésped. Es un piso más parejo para todos. Las implicaciones para los anfitriones e invitados. En la política anterior permitía a los huéspedes cancelar con un reembolso completo por una amplia variedad de motivos, lo que a veces dejaba a los anfitriones absorber el impacto financiero. La nueva política mantiene la disposición para los huéspedes que cancelen un reembolso completo, pero bajo condiciones más estrictas, más definidas, y deberían alinearse mejor con los eventos disruptivos reales. Las implicaciones para los anfitriones, este cambio debería dar lugar a menos cancelaciones injustificadas. Esto viene, amigos rentemprendedores, por muchas quejas a nivel mundial de cómo Airbnb estaba manejando las cancelaciones. Muchos anfitriones optaban por utilizar otra plataforma o inclusive optaban por sacar su propiedad de la plataforma. Entonces, Airbnb está haciendo una especie de cobertura un poco más amplia, ofrece más protección a los ingresos de los anfitriones y reduce los casos a los que se queden ellos pues sin dinero debido a interpretaciones de políticas amplias. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando hay un tipo de evento como estos, pues tú vas a hablar con un representante de Airbnb, el anfitrión y el huésped hablan con un representante de Airbnb, cuentan su versión y Airbnb tiene que clasificar ese escenario en uno de los que ya comentamos y a partir de ahí se aplica o no la política. Anteriormente estaba muy vago y ahorita pues ya los están apretando un poquito. Vamos a ver en un momento más, vamos a ver las preguntas frecuentes para que se esclarezca ahora sí todas las dudas. Las implicaciones prácticas para los anfitriones, ¿cuáles son? Comprender los puntos desencadenantes. ¿Qué desencadena este escenario? Los anfitriones deben conocer las condiciones específicas que activan la política. Esta comprensión ayudará a prepararse para posibles cancelaciones y a comunicarse con los huéspedes sobre el riesgo o los riesgos y las implicaciones de las políticas. Es decir, si tienes un huésped y va a haber un mal temporal, mal clima durante las fechas que el huésped va a estar aquí y decide venir el huésped a pesar de que tú le dijiste que iba a estar lloviendo incesantemente durante una semana y luego el huésped llega, se queda 1, 2, 3 noches y luego dice, ¿qué crees? Pues ahora sí quiero mi reembolso. Pues no, chiquitín, porque yo ya te había avisado. La preparación y la comunicación, especialmente en regiones propensas a desastres naturales u otros eventos disruptivos, los anfitriones deben prepararse para posibles cancelaciones en condiciones más claras y predecibles. Esto va para todos aquellos amigos que están
en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, en Puerto Vallarta, en Sayulita, todas las líneas en Cabo, Acapulco, pobre Acapulco, lo que le pasó, pues tienen que tener ubicadas eh, su temporada de huracanes y estar avisando a los huéspedes. La comunicación transparente con los huéspedes sobre los riesgos y la aplicación de la política es fundamental, especialmente, amigos rentemprendedores, cuando el gobierno ya está ordenando evacuaciones o restringiendo la movilidad. Esto no aplica tanto en México, pero en zonas donde neva mucho, donde ya hay, donde se ordena que el tráfico traiga cadenas o donde hay una nevada demasiado fuerte y la movilidad se restringe, bueno, los huéspedes no pueden estar pidiendo un reembolso si se les avisó. Tú como anfitrión les avisaste que venía una nevada y ellos decidieron aún así continuar con su viaje. La planificación financiera, vamos a hablar de esto. Con los criterios refinados es posible que se emitan menos reembolsos según la política. Esto es lo que Airbnb realmente quiere evitar. Quiere evitar perder negocio, no que posiblemente beneficie financieramente a los anfitriones. Sin embargo, los anfitriones deben tener en cuenta las posibles fechas bloqueadas tras una cancelación y planificar sus finanzas para adaptarse a ello. Entonces Airbnb lo que está diciendo es, bueno, voy a tratar de hacer un piso más parejo, pero al final del día lo que quiero es pues perder menos negocio. Entonces voy a ajustar mis políticas, voy a hacerlas más específicas y voy a emitir un comunicado para que los jugadores, en este caso huéspedes y anfitriones, entiendan las reglas del juego. ¿Cuáles son algunas de las preguntas frecuentes? Preguntas frecuentes de los anfitriones. ¿Qué se considera un evento disruptivo mayor? Hemos estado hablando todo este podcast de eventos disruptivos mayores. Les estuve dando algunos ejemplos. Pero según la nueva política, un evento mayor disruptivo incluye sucesos importantes como desastres naturales, restricciones de viaje impuestos por el gobierno, emergencias de salud pública, otra pandemia y otros incidentes a gran escala que afectan directamente la capacidad de completar una reserva en la ubicación del anuncio. Entonces, desastres naturales, ¿qué son desastres naturales? Bueno, inundaciones, lluvias, terremotos, incendios, nevadas, huracanes. ¿Qué otro se me pasó? Todo esto obviamente cuando el gobierno se involucra, entonces es cuando, a ver, hay un involucramiento del gobierno, ya dictó las reglas, entonces los huéspedes no pueden estarse en ese anuncio, en ese alojamiento, en esa propiedad. Desastres naturales y restricciones impuestas por el gobierno o emergencias de salud pública, otra pandemia, brotes de viruela, brotes de sarampión, brotes de... ya se pueden imaginar. Y segunda, ¿cómo se notificará si mi reserva se ve afectada por un evento disruptivo mayor? Esto es muy importante porque ustedes van a recibir una notificación por parte de Airbnb por correo electrónico, notificación o una notificación en la plataforma o ambos si una reserva se ve afectada por un evento mayor disruptivo. Ojo también aquí, señores, y esta es una pregunta que tengo para los de Airbnb. ¿Qué pasa si yo, ciudadano de Nueva York, tengo planeada mi viaje a Cancún para la siguiente semana, para mañana, y hoy por la noche cae una nevada y no puedo salir de mi casa y se cancelan los vuelos? A ver, ¿quién me contesta esa? Porque estamos hablando de las afectaciones en la ubicación del anuncio, no en la ubicación del viajero. Aquí lo que yo pensaría que harían es, bueno, pues le pasan la bolita a la tarjeta de crédito y a la aerolínea. La aerolínea no puede salir, pues entonces te reembolsamos el dinero o te damos el próximo viaje o la próxima fecha de salida. Y tu tarjeta de crédito, pues obviamente va a entrar también al momento de no poder viajar.
En el caso de los anfitriones, deben de comprobar periódicamente su información de contacto de Airbnb para asegurarse de que esté actualizada. Entonces, Airbnb mandará una notificación por correo y por la plataforma, de tal manera que los anfitriones tienen que estar constantemente verificando sus datos de contacto. Esto me parece perfecto porque de repente hay muchas cuentas por ahí fantasmas o que nada más se utilizan para duplicar anuncios, y bueno, esto ayuda un poquito a reducir ese tema. Número 3. ¿Cuáles son mis responsabilidades como anfitrión si ocurre un evento disruptivo mayor? Ya vimos lo que es un evento disruptivo, ya no hay preguntas. Los anfitriones deben cumplir con la política cancelando las reservaciones afectadas sin penalización y ayudando a los huéspedes a obtener reembolsos o cambios de reserva según sea necesario. Esto me agrada mucho porque normalmente uno como renta emprendedor, como anfitrión, planea su temporada fuerte, temporada de vacaciones, y de esa temporada que pueden ser 3 4 meses, vamos a decir que haya un mal temporal, una semana, y bueno, nos vemos afectados y nosotros ya estábamos contando con ese ingreso. ¿Qué podemos hacer? Opción 1, yo ofrecería, porque si no va a poder venir o va a tener que cancelar, la misma aerolínea le va a ofrecer un vuelo en otra fecha. Entonces yo le ofrecería, si es que no cambia de opinión el viajero, la estadía en otra fecha. Airbnb lo permite y es algo también que se vale. Cuando cambian de rumbo cuando cambian las situaciones en el destino de manera catastrófica, por ejemplo en Acapulco, donde no van a poder regresar los viajeros durante, yo diría, un par de años, bueno, pues ahí sí está un poquito más difícil y probablemente el huésped quiera su dinero, no regresar el año que entra, porque simplemente pues no va a ser lo mismo. Número 4. La nueva política afectará la calificación de mi política de cancelación o mi posición en Airbnb. Ya lo habíamos comentado, las cancelaciones realizadas según la política de eventos disruptivos mayores no afectarán negativamente la calificación de su política de cancelación ni su posicionamiento de Airbnb. Cuando ese tipo de cancelaciones ocurren, siempre se involucra el personal de Airbnb y no te penalizan. Número 5. Los huéspedes aún pueden cancelar por motivos no cubiertos por la política de eventos disruptivos. ¿Y cómo me afecta eso? Los huéspedes pueden cancelar por motivos ajenos a la política, pero estos estarán sujetos a la política de cancelación estándar del anfitrión. Se anima a los anfitriones a comunicarse claramente con los huéspedes para gestionar dichas cancelaciones. Aquí obviamente lo que quiere Airbnb es que pues ustedes arréglense y yo cobro mi comisión. Número 6. ¿Qué documentación o prueba se requiere para verificar un evento disruptivo mayor? ¿Quién va a ser la autoridad? ¿Quién va a testificar de que es un evento disruptivo mayor? Airbnb se basará en fuentes autorizadas, servicio meteorológico, es una dependencia de gobierno o un anuncio que haya emitido alguna agencia de gobierno o informes de noticias para verificar un evento disruptivo mayor. Es posible que se solicite a los anfitriones e invitados que proporcionen documentación adicional en casos específicos. Bueno, ya ahora en día hasta Facebook te da la opción de verificar un evento disruptivo mayor cuando hay inclusive hasta tiroteos por ahí. Número 7. ¿Cómo se calculará la compensación por reservas canceladas bajo esta política? Esta está buena. Los anfitriones no recibirán pagos por reservas canceladas debido a eventos disruptivos mayores. La compensación específica para los huéspedes dependerá de las circunstancias y puede incluir reembolsos o créditos de viaje. Entonces Airbnb puede decir, pues la comisión ya no te la voy a regresar, pero te voy a dar un crédito. Muy inteligentes, ¿verdad? Número 8. Existen nuevos requisitos de seguro o recomendaciones para los anfitriones a la luz de esta actualización de la política. Si bien no es obligatorio, Airbnb recomienda que los anfitriones revisen sus pólizas de seguro para asegurarse de que tengan la cobertura adecuada en caso de interrupciones importantes y consideren un seguro adicional si es necesario. Esto es si hay requisitos o hay algún tipo de accidente
en caso de algún tema como este. Si hay muertes, si hay lesiones, un accidente, qué tanto Airbnb que cubre, que no cubre, y hay muchas personas que optan por tener un seguro actualmente, y los hemos visto mucho tienen una oficina aquí en Puerto Vallarta, pero también tienen sus servicios en Cancún. Hay una agencia que se llama Novamar. Los recomiendo ampliamente. Ellos aseguran varios de los edificios en donde administramos unidades. Dan también una póliza para accidentes, lo que le llaman el liability, que es responsabilidad civil. Para algún accidente dentro de la unidad. Recuerden que si hay accidentes fuera de la unidad, normalmente el edificio tiene un seguro. Y ese seguro tiene ciertas limitaciones. Pero ellos también aseguran tanto el edificio y las áreas comunes como las unidades individuales o las unidades privativas, en este caso departamentos o condominios. Entonces, si tienen preguntas o viven en una zona donde creen que puede haber un problema o accidentes debido a efectos, a la naturaleza o eventos disruptivos mayores como aprendimos el día de hoy, pues les invito a que los contacten. Novamar, Novamar, Novamar. Número 10. ¿Cómo interactúa esta política con las leyes y regulaciones locales? La política de eventos disruptivos mayores está diseñada para cumplir con las leyes y regulaciones locales. Sin embargo, los anfitriones deben familiarizarse con los requisitos locales para asegurarse de que los cumplan. Número 10. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta política sobre alojamiento en Airbnb? La política tiene como objetivo proporcionar un marco claro para manejar interrupciones importantes, lo que conducirá a un menor número de cancelaciones inesperadas y un entorno de hospedaje más predecible. Está diseñado para equilibrar los intereses tanto de los anfitriones como de los huéspedes durante un evento disruptivo importante. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes para anfitriones de Airbnb en regiones de huracanes? Esta está bien, también muy buena. Número 1. Cada huracán activará la política de eventos disruptivos mayores, que permitirá a los huéspedes cancelar gratis. No todos los huracanes activarán la política. Repito, no todos los huracanes activarán la política. Se activará cuando se pronostique oficialmente que un huracán afectará el área de su anuncio, lo que generará avisos u órdenes gubernamentales que afectarán significativamente la capacidad de completar la reserva. Es decir, tienes un huésped, llegó, tiene 2 días, de repente se empieza a formar un huracán, a la noche siguiente ya es un categoría 5 y bueno, el gobierno dice sáquense todos de por aquí y bueno, Airbnb va a permitir la cancelación. Pero si no hay una orden, si es un categoría 1, un categoría 2, normalmente el gobierno emite, dependiendo de la magnitud de este fenómeno. Si no emite, pues es un categoría 1 o 2, bueno, normalmente el Airbnb pues se supone que tiene que aguantar vientos de un categoría 1, categoría 2, ¿no? O hablemos de lluvias torrenciales, por ejemplo. Hasta que no se convierta en una categoría donde el gobierno emita una alerta de que tienen que evacuar, entonces Airbnb no va a tomar ni la reserva calificará para un reembolso, ¿sí? Número 2. ¿Con cuánta anticipación a la llegada prevista de un huracán a tierra se activará la política? Esta está muy buena, ¿eh? La activación de la política dependerá de las provisiones y advertencias oficiales. Normalmente, cuando las autoridades emiten una alerta o advertencia de huracán, Airbnb evaluará y podrá activar la política para el área afectada. Entonces, en cuanto el gobierno emita la alerta, es cuando Airbnb también seguirá con su notificación. Número 3. ¿Qué sucede si pronostican un huracán pero cambia de rumbo y no afecta a mi ubicación?
Si un huracán pronosticado cambia de rumbo y ya no representa una amenaza para su ubicación, no se aplicará la política de eventos disruptivos mayores y la política de cancelación estándar permanecerá vigente. Bueno, ya los quiero ver con su medidor de miedo. A ver si. A ver si el huésped aguanta. Imagínense nada. Fíjense. Esta me da mucha risa. Imagínense nada más que tienen un huésped en un país que no conoce, en una ubicación que no conoce. Y los medios de su país, en este caso tenemos un huésped americano y los medios de su país, que bueno, tardan en actualizar respecto a los medios locales, tardan en actualizar las noticias y hay un tiempo. Imagínense que tienen al huésped, el huracán viene viene de frente y de último momento cambia, está pronosticado porque obviamente tiene el pronóstico y te dice que dentro de las próximas 12 horas, 24 horas va a pegar en donde estás. Y tienes al huésped ahí esperando y de repente cambia. Tú en tu destino con las noticias locales ya sabes que cambió, pero tienes al huésped siguiendo escuchando y viendo noticias de su país donde aún no han cambiado y piensan que el huracán sigue y va a chocar con ellos de frente. Y aquí es donde me da tanta risa que, bueno, si cambia de... La política de Airbnb dice que si cambia de dirección, pues no va a ser reembolsable. Bueno, número 4, seguimos. Existen pautas específicas sobre lo que constituye un evento disruptivo mayor relacionado con un huracán. Si la política se aplica a los huracanes que se espera que tengan un impacto significativo en la capacidad de completar una reserva de manera segura y legal, esto puede incluir órdenes de evacuación obligatorias, daños significativos previstos u otros avisos emitidos por el gobierno. Estas son las pautas específicas. Pautas específicas. Número 5. Si mi propiedad no sufre daños directos por un huracán, pero el área circundante se ve afectada, la política aún permite a los huéspedes cancelar. Sí, si el impacto del huracán en el área circundante interrumpe significativamente los viajes, los servicios públicos o el acceso seguro a su propiedad, la política probablemente permitirá la cancelación. Entonces, si tienes un búnker antimisiles y pues no se cae con el huracán, pero el resto de tu colonia ya no existe, pues sí, chiquitín, va a aplicar la política de cancelación. Número 6. ¿Cuáles son mis obligaciones con respecto a la preparación de la propiedad y la comunicación con los huéspedes en anticipación de un huracán? Ya tienes a los huéspedes ahí. ¿Qué tienes que hacer? Viene el huracán en 24 horas. Se espera que los anfitriones se aseguren de que su propiedad sea segura y se comuniquen de manera proactiva con los huéspedes sobre el impacto potencial de un huracán entrante, incluido el intercambio de información de seguridad y contactos de emergencia locales. Qué ambiguo, ¿no? Entonces, coloco bolsas de arena en mis puertas para que no se meta el agua o le pongo maderas y tablas y encinto mis ventanas o no lo hago. O retiro todo lo que está en el balcón para que no vuelen objetos y no vayan a romper las ventanas. Qué ambiguo, ¿no? Esta política de Airbnb. Bueno, poco a poco van a seguir cambiándolo, ¿no? Al final, estos son, pues, como bien lo mencionábamos, son esfuerzos de mercadotecnia para decir, me interesa. Me interesa mis clientes, mis huéspedes y mis anfitriones. Número 7. ¿Cómo ayudará Airbnb a los anfitriones en zonas propensas a huracanes a mitigar el impacto financiero de esta política? Airbnb puede proporcionar recursos, orientación y apoyo para ayudar a los anfitriones a gestionar cancelaciones y prepararse para las temporadas de huracanes. También se recomienda a los anfitriones que cuenten con un seguro adecuado para cubrir pérdidas debido a desastres naturales. Bueno, aquí está muy cabrón porque, o sea, vamos a decir que un lugar de 7,000 anuncios, vamos a decir que Playa del Carmen, creo que tiene, la última vez que chequé tenía como 9,000 anuncios. ¿Creen que si llega un categoría 4, un categoría 5, y bueno, primero se tendría que llevar a Cozumel, ¿no? Vamos a decir que llega a categoría 4. Y de 9,000 anuncios vamos a decir que solamente 5,000 estén destrozados. ¿Ustedes creen que Airbnb les va a mandar dinero a los anfitriones para que recuperen sus pérdidas? Pues no. O sea. Número 8.
La póliza cubre las secuelas de un huracán, como los periodos de limpieza y restauración. Si las consecuencias de un huracán continúan impidiendo o prohibiendo legalmente la realización de una reserva, se puede aplicar la política. O sea, te pueden bloquear el calendario hasta que el gobierno no quite la orden de evacuación. Los anfitriones deben comunicarse con Airbnb y los huéspedes afectados sobre el estado de su propiedad y sus alrededores. Bueno, Airbnb también se está preparando para pandemias futuras, ¿no? Me imagino que ya después de haber experimentado la primera, pues ya están preparándose también para futuras pandemias, ¿no? Bueno, amigos rentemprendedores, pues ahí lo tienen. Estas son las actualizaciones de la política de cancelación por eventos disruptivos mayores. Así, ese fue el nombre que les puso el departamento de marketing de Airbnb, para que se escuche bonito. ¿Ustedes qué opinan, amigos rentemprendedores? ¿Se les hace así como que realmente va a ayudar? ¿Como que realmente está inclinada la balanza de un lado? ¿Como que realmente las reglas están hechas para que la casa gane? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nos vemos a la próxima.